siempre me han gustado las cosas análogas. Entonces encontrar cinta magnética fue... Este es uno de los 3 documentales que trabaja actualmente ZZK Films. Los 3 tienen un común denominador, que es la música. Y para elaborar estos trabajos, esta entidad utiliza un método moderno, que viene desde la revolución digital y que ha probado ser eficaz, que es el crowdfunding. Es un esfuerzo comunitario, es una campaña que permite la recolección de fondos por internet y así que alguien que tiene una buena idea la pueda implementar y convertirla en éxito. En Buenos Aires saludamos a Pablo Menzi y Grant Dull, directores de ZZK. Voy a preguntarle primero a Pablo, son 3 documentales en proceso, ¿no? Analog Memories, The Sound of Change y The New Latam de Latinoamérica, ¿no? Latin America Sound. ¿Cómo surgen estas ideas y la necesidad de hacerlo? Bueno, The New Latam Sound es un documental que ya está realizado, realizamos la primera parte que ha sido en Ecuador. La inspiración de todo esto tiene que ver con muchos años de tanto Grant, especialmente Grant y yo, de estar metidos en el tema de la música latinoamericana, mezclada con música contemporánea, y al haber recorrido Latinoamérica y al haber estado enfrente de todas las realidades e historias que se van cruzando en el camino, es la necesidad de contarlas. Son las historias que nos hemos ido cruzando y hemos visto que hay muchas cosas por ser contadas y en este sentido hemos puesto manos a la obra para poder hacerlas. Grant, dice Pablo que hay muchas historias a ser contadas. El tema general, decíamos al principio, es la música. Pero ¿cuál es el enfoque o eventualmente el subtexto que traen los documentales? El subtexto es la identidad de cada región, de cada cultura, de cada persona con quien vamos cruzando, que tienen una riqueza cultural y una identidad profunda, y nosotros queremos como mostrar al mundo esa riqueza latinoamericana, que es un mestizaje de muchas cosas a la vez, que es única también, que existe acá con una fuerza y una energía increíble. Y bueno, nosotros estamos queriendo sacar esas historias y mostrárselas. Ya vamos a hablar de crowdfunding, pero Pablo, los documentales se desarrollan en regiones distintas. ¿Por qué no hablamos un poquito de geografía? Bien. The New Latam Sound busca ser una especie de, digamos, Wikipedia de qué es lo que está pasando en la música latinoamericana actualmente, que toma música de raíz, música tradicional, y lo cruza con música contemporánea o música moderna, cómo esta juventud ha vuelto a escarbar en los orígenes para sacar nuevos sonidos y nuevas narrativas. The New Latam Sound tiene esa cuestión que es prácticamente panamericano. Analog Memories tiene otra característica, que es una historia muy ecuatoriana, pero no por eso muy universal, que tiene que ver con, como decía Grant anteriormente, la búsqueda de esa identidad que a veces ha sido perdida por las distintas capas del trascender histórico, y volver a encontrar esa identidad musical, cultural, incluso familiar, que es lo que cuenta la historia, donde hay esa historia para empezar a desgajar y empezar a encontrar todos esos actores que han actuado en la música ecuatoriana en la década de los 60 y 50 principalmente. Y el sonido del cambio tiene que ver con el primer inicio de ZZK como Records y el inicio de parte de esta movida que después se fue replicando en Latinoamérica, si bien no fue el único epicentro Buenos Aires, pero a partir del 2001, en plena crisis argentina, surgen nuevas voces que a todo el problema que genera la crisis, al desánimo, a la tristeza, se buscó la alegría, se buscó el baile, se buscó mezclar los sonidos que eran bastardos con los sonidos más emergentes de ese momento, y ese es el sonido del cambio, un documental que cuenta los últimos 10-15 años de la música electrónica mezclada con música tradicional en Argentina, y que luego cómo se ha ido expandiendo por Latinoamérica y por el mundo también. Un testigo de la historia, ¿no? Si no hubieran sucedido estos acontecimientos, tal vez la música sería diferente, de acuerdo con la perspectiva de esta investigación, de esta iniciativa. Grant, hablemos ahora de crowdfunding.
es el esfuerzo comunitario para apoyar económicamente a partir de un pedido en internet un proyecto. Es algo fantástico de la revolución digital y que descubre talentos que tal vez no se hubieran canalizado de otra forma porque el sistema antes era muy específico, como exclusivo, escondido, ¿no? O de unos pocos. Fue democratizador el movimiento de crowdfunding para las artes también. ¿Cómo lo implementan ustedes y qué significa para estos proyectos? El crowdfunding para nosotros es una herramienta hoy en día que usemos de vez en cuando para financiar proyectos muy ambiciosos y muy grandes y que necesitamos realmente que la comunidad nuestra, los fans, las colegas, los artistas, todas las redes que hemos creado en los últimos 8 o 10 años de trabajo que apoyan nosotros en nuestra búsqueda de contar esas historias más grandes que un disco o que una gira, como es una escala más grande. Entonces nosotros utilizamos el crowdfunding básicamente para que la gente pueda ser parte de esa historia, para que pueda pertenecer tanto nosotros a la historia que estamos contando y que apoyan a las historias que queremos contar. ¿Y qué plataforma utilizaron particularmente para lograr la financiación? Estamos usando Indiegogo en este momento, que es una plataforma, una de las más antiguas de Estados Unidos, de todo el mundo, y para mí el crowdfunding es un gran logro del internet, es poder agrupar gente abajo de las redes sociales, abajo de las historias que uno va contando y que participa activamente en esas movidas o esas músicas o documentales o arte que uno se inspira, que le gusta tanto. ZZK, ellos son los directores, me imagino que si alguien tiene curiosidad, con buscar en Google ZZK los encontrarán, pero Pablo, te doy 10 segundos para que me diga dónde puede ir la gente para ver información de ustedes. zzkfilms.com. Perfecto. Es lo más directo y lo más fácil. También está ZZ, bueno. Está bien, ya con eso tenemos suficiente. zzkfilms.com. Gracias Pablo Menzi y Grant Dull por acompañarnos en esta edición de Encuentro. Buena suerte, felicitaciones.